traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí está, ¿verdad? Entonces nos toca aquí ver en esta porción Jesús y los dos discípulos. Buenas tardes. Jesús y los dos discípulos de Juan, ¿verdad? Dice aquí Juan el apóstol, ¿verdad? Dice, el siguiente día, o sea, después de que Jesús había sido bautizado, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué hace Juan? Aquí nosotros vemos lo que Juan hace, que debe de hacer todo ministro del Señor y todo cristiano, ¿verdad? Cuando va a predicar a alguien o va a compartir las buenas nuevas o a discipular a alguien, es que no se debe de señalar a sí mismo. Juan siempre nos muestra, Juan el Bautista, que debemos de señalar a ¿quién? A Cristo. Juan siempre señaló a Cristo. Y aquí cuando está con estos dos discípulos, les vuelve a señalar a Cristo otra vez. Y les dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí aquel que puede expiar sus pecados. He aquí aquel que puede limpiar sus vidas de maldad, ¿verdad? Entonces esos dos discípulos oyen el mensaje de Juan. ¿Y qué hacen? Desde Juan 1, 35 al 42. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, ese amor que Juan tenía, esa humildad que Juan el Bautista tenía, esa paz que Juan el Bautista tenía, de no importarle perder discípulos con tal que siguieran a Cristo. ¿Sí? Para muchos el ganar discípulos es fama, es poder, es muchas cosas. Para Juan significaba algo grato, ¿verdad? Perder a sus discípulos porque siguieran a Jesucristo. Entonces manda a estos dos a seguir a Jesucristo. Y estos dos son Andrés y Juan, que posteriormente fueron apóstoles. No, Andrés y Juan. Andrés y Juan fueron estos dos discípulos que Juan mandó con Jesús, ¿verdad? Y nosotros podemos ver entonces estos discípulos cuando oyeron hablar, ¿verdad?, a Juan el Bautista y que siguieran a Cristo, ¿qué hicieron? Inmediatamente empezaron, ¿verdad?, a seguir a Cristo, quizá tímidamente, de lejos empezaron a seguirlo para observar hacia dónde iba o cuál era su camino, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver esa acción. Juan representa también al predicador y al evangelio, que siempre, ¿verdad?, van a señalar a Jesucristo. Y la gente tiene que responder ¿en qué? En seguir a Cristo, ¿verdad? En seguir a Cristo, ¿sí? Por eso el mensaje del evangelio es arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Sí, padre. Y crean en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo es fundamental, ¿sí? Es parte del evangelio, es lo único que puede limpiar nuestras vidas y limpiarnos de toda maldad. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, no se justo por la fe vivirá. Ok, entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Es poder de Dios tanto para salvación personal como para salvación de las demás personas cuando predico y vivo el evangelio. Es poder de Dios para salvar, ¿sí? Aquí lo que Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque sé lo que hizo en mí. Sé como yo siendo un perseguidor de la iglesia, sé como yo siendo alguien rebelde a Dios, enemigo de Dios, me alcanzó, me salvó, no mereciéndolo. Y sé que ese mismo evangelio que me ha salvado a mí, esas buenas nuevas de salvación que me ha salvado a mí, puede salvar a todo aquel que crea en el evangelio. ¿Y qué es creer?
Creer no nada más es un simple creer, porque Santiago dice también que los demonios creen y hasta tiemblan, y sin embargo no van a ser salvos. ¿Sí? Los demonios creen en el nombre de Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios entienden la autoridad de Jesús, porque cuando recordemos en Hechos, ¿verdad?, que Pablo andaba predicando el evangelio y unos seguidores judíos quisieron también exorcizar a un demonio, ¿verdad? Y quisieron sacarlo y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salte de este hombre. ¿Y qué les dicen los demonios? A Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Entonces queda claro que los demonios conocen a Jesús y creen en Jesús, lo creen perfectamente, pero no son salvos. Entonces, ¿qué creer es el que me lleva? Porque también hay un caso de alguien que creyó en la Escritura y que no fue salvo: Simón el mago. La Escritura dice que creyó dentro de los, cuando Pedro, ¿verdad?, fueron a predicar ahí el Evangelio, Felipe, cuando fue a predicar el Evangelio ahí, Simón creyó. Dice, creyó al Evangelio. Vinieron Pedro y Juan, porque en ese tiempo había que, como ya les comenté, que recibieran el Espíritu la gente mediante imposición de manos. En Pentecostés fue derramamiento solo, con los gentiles fue derramamiento solo, pero ahora ha habido un cambio y ahora es por imposición de manos de los apóstoles y después ya no. ¿Sí? Pero aquí vienen los apóstoles y empiezan a imponer manos, y Simón empieza a ver el poder que tienen los apóstoles y llama a Pedro y le dice: ¿cuánto quieres por darme ese poder que tú tienes? ¿Y qué le responde Pedro? Te veo que estás en prisiones de oscuridad y en riel de amargura, tu dinero perezca contigo. ¿Qué significaba? Que no era salvo, y sin embargo creyó. Entonces, ¿cuál es el creer que me salva? El que te lleva a rendir tu voluntad al Señor, el que te lleva a aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida, que reconoces que Él es el Señor de tu vida. Si tú no reconoces que Él es el Señor de tu vida, no estás siendo salvo, porque el que cree en Jesús como Salvador, lo cree también como Señor, y si no lo ha recibido como Señor, entonces no es salvo. Jesús dijo, y claramente lo enseñó: el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, ya no es lo que Él quiera, ya no es lo que Él desee, ya no son sus voluntades. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir y hasta morir por mí. Y entonces síganme. Esas preguntas, ¿cómo sabemos exactamente hacia dónde ir? O sea, como digo, aparte de leer la Escritura y todo eso, ¿cómo sabremos en un día a día a qué tenemos que renunciar, a qué no, a qué sí, a qué no? Y la misma palabra nos lo va diciendo. Tienes que renunciar a todo aquello que ofende al Señor, a todo aquello que es pecado. Tengo que renunciar a todo aquello que me quita mi devoción al Señor, mi vida al Señor. Por ejemplo, si la tele me está quitando tiempo para estar meditando en las Escrituras, porque dices, no tengo tiempo, pero te dedicas una hora a ver noticias. Bueno, déjame de ver una hora las noticias y ponte a estudiar las Escrituras, que es más importante que lo que te pueden ofrecer las noticias. ¿Sí? Es que tengo una salida al café con los amigos. No he podido estudiar la Escritura en todo el día, pero tengo una salida al café con los amigos. Renuncia a esa salida al café con los amigos y quédate a estudiar las Escrituras, porque es más importante que seas alimentado, y más cuando estás en un inicio. Quizá ya que tengas una solidez espiritual y una madurez en la palabra de Dios, puedas decir, bueno, voy porque voy a compartirles, ¿verdad? Y voy a hablarles de la verdad. Entonces ocupas ese tiempo para ir a predicar el Evangelio, que también es lo que tenemos que hacer. Pero creer es eso. Dijo Jesús, si alguien quiere salvar su vida, la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a encontrar, ¿verdad? La hallará, la salvará, en pocas palabras. Entonces es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Estos discípulos, cuando vieron que Juan el Bautista les dijo, a él síganlo, no lo pensaron dos veces, empezaron a seguir a Jesús. Andrés y Juan empezaron a seguir a Jesús, quizá de lejos, tímidamente, a lo mejor en lo que agarraban confianza, ¿verdad? Y todo. Pero ahí vemos una acción de Dios muy hermosa. Pero antes veamos otra cita. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. 10, 13 al 15. 13 al 15.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo otra vez en Romanos 10:13? Que tenemos, 1, que invocar el nombre del Señor. 2, predicar el Evangelio, porque nadie será salvo con mi testimonio. Tengo que hablar de Cristo, tengo que predicar a Cristo, con mi testimonio y con mis palabras, ¿verdad? Porque si predico con mis palabras y mi testimonio está diciendo otra cosa totalmente diferente, entonces, ¿qué pasa? No estoy en la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando soy salvo, le doy a Dios la primordialidad que tiene. Él es Dios y merece toda mi atención, toda mi devoción, toda mi voluntad, porque Él es Dios. ¿Sí? Él es el único que merece todo eso. Entonces nosotros necesitamos hacer como estos discípulos, inmediatamente seguir a Jesús y seguir el camino de Jesús. ¿Sí? No podemos nosotros ser como los otros discípulos de Juan el Bautista que se quedaron con Juan y defendían a Juan. Nosotros tenemos que defender a Jesús. ¿Sí? Y aquí lo hermoso y lo maravilloso es que estos discípulos empiezan a caminar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Jesús se vuelve a ellos. Aquí la palabra para volverse es el griego estrapeis, que viene del participio aorista pasivo de estrepo, que significa, que describe rápidamente la repentina acción de Jesús al oír sus pasos detrás de él. O sea, no se volvió lentamente, sino rápido. ¿Sí? Inmediatamente. Jesús sabía quién venía ahí. Jesús ya sabía que ellos venían. Jesús por eso también pasó por ahí. Nosotros vamos a ver varias veces cómo Jesús en el Evangelio de Juan dice, me es necesario pasar por tal lado, me es necesario pasar, y en uno de esos me es necesario la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, aquí ese día que Jesús pasa junto a Juan, sabía que era el tiempo y el momento exacto de pasar por ahí, porque Juan lo iba a señalar y 2 discípulos de Juan lo iban a empezar a seguir. Jesús ya sabía eso. Por eso cuando Jesús lo empiezan, de repente Jesús se vuelve, ¿verdad? Y les hace una pregunta. No les hace la pregunta a quién buscan, sino la pregunta que les hace es ¿qué buscan? En el griego es ti seleite, que significa no a quién, sino qué propósito tenéis. ¿Qué es lo que quieres al venir a buscarme? ¿Qué buscan de mí? ¿Qué es lo que quieren? Esa es la parte. Jesús aquí nos está confrontando acerca de 2 cosas. Realmente le preguntan a los discípulos, ¿qué vienen a buscar? ¿A otro maestro? ¿A otro como Juan el Bautista? ¿Qué vienen a buscar? ¿O vienen a buscar lo que se les señaló Juan, el Cordero de Dios que les va a quitar el pecado? ¿Qué es lo que vienen a buscar en mí? ¿Qué es lo que quieren de mí? Y esa pregunta nos la está haciendo el Señor a todos los que empezamos a seguir al Señor. ¿Qué es lo que estás buscando del Señor? El Señor les hace una pregunta para en lo más profundo. Esa pregunta penetra lo más profundo del corazón de Andrés y Juan. Al igual que a cada uno de los cristianos debe penetrar profundo. ¿Qué realmente estás buscando en Jesucristo? ¿Alguien que alivie tu dolor? ¿Alguien que sane tu enfermedad? ¿Alguien que te haga exitoso? ¿Alguien que tú te estás equivocando? ¿Qué realmente por qué estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón real en la profundidad de tu ser por el cual tú estás hoy queriendo seguir a Jesús? ¿Es salvación? ¿Es vida eterna? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Verdad? Lucas, y ahí vamos a ver lo que comenté hace rato, Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24.
23 y 24. Sí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y ahí aplicándolo al contexto, ¿qué buscas de mí? ¿Qué estás buscando? Si estás buscando tener una vida cómoda, te estás equivocando. No me sigas. No soy yo a quien debes de seguir. Hay otro que va por allá que se llama mundo, y ese sí te puede dar lo que tú estás buscando. ¿Por qué me estás buscando? ¿Porque quieres que todos te admiren? ¿Porque quieres una vida pacífica? ¿Porque quieres una vida donde tengas comunión con toda la gente? Eso no es conmigo, dice Jesús. Si a mí me quieres seguir, uno, tienes que renunciar a tu vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a hallar. Y eso es lo que dice Jesús. Por eso decimos muchas veces, nosotros lo estamos estudiando, la salvación es gratuita. Es por gracia. Pero a la vez tiene un alto costo. Porque es un regalo de Dios. No tienes que hacer absolutamente nada para más que creer en ese regalo. Pero ese creer te lleva a renunciar a tu vida. Te lleva a entender que tienes que terminar, cortar con tu estilo de vida y empezar a caminar en el estilo de vida que Dios está diciendo. Eso es el caminar con Cristo. Ese es el camino angosto, el camino sinuoso. En el original griego es sinuoso, que tiene baches, que es peligroso, que tiene trampas, que vas a tropezar de repente, ¿verdad? Y te tienes que levantar, que hay muchas cuestiones que van a ponerse el enemigo para tratar de distraerte, como en el progreso del peregrino, ¿verdad? La feria de las vanidades, ¿sí? Que decían, muchos cristianos se quedaban ahí y ya no salían en la feria de las vanidades. Entonces nosotros tenemos que ver que eso es lo que el Señor te está diciendo. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu vida, si tú no estás dispuesto a renunciar a tu voluntad y entregármela a mí, no me sigas. Ve al mundo. Señor, te quiero seguir, dijo uno por ahí, ¿verdad? Pero deja que primero reciba mi herencia. No. Nadie que pone su mano en el arado y voltea para atrás es digno de mí. Si quieres tu herencia, regrésate y vete. No te quiero aquí. Jesús no era el de, ay, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo la recibes? 10 años. No importa, yo te espero los 10 años. No, Jesús no era así. Jesús era, ¿me quieres seguir? Te cuesta esto y esto. ¿Quieres? Sí, Señor. Bueno, bienvenido, te voy a enseñar, ¿verdad? Y te voy a tratar contigo y voy a hacer todo contigo. No, Señor, es que es dura esa palabra. Te puedes ir si quieres. Y disfruta el mundo mientras vives, porque después de eso es la condenación. Jesús lo que está ofreciendo es vida eterna, no vida linda aquí en la tierra. Él te está diciendo, yo te doy vida eterna. Y esa vida cambia todo. Lucas, lo voy a leer, es Mateo 19, 21 en adelante. Mateo 19, 21. No, perdón, Lucas 14, 25, la de Mateo 19 la voy a brincar por el tiempo. Lucas 14, 25 al 35. Al 35. Fíjense, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense las palabras del Señor Jesús. Dice, si no estás dispuesto a aborrecer a tu padre, madre. Aquí el Señor no está diciendo aborrecimiento de odio, porque eso iría contra el sexto mandamiento, quinto mandamiento, no me acuerdo cuál es. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? La palabra en griego para aborrecer es también menospreciar o querer en un grado mucho más bajo. Lo que aquí el Señor está diciendo es que si el amor por Él, comparado con el amor que tiene el siguiente ser más querido por ti, debe de ser un abismo de diferencia. El Señor Jesús está diciendo, si tu padre es lo que más amas, ahora ya no, ahora tengo que ser yo lo que más amas. Y si tu padre se opone a seguirme, a que tú me sigas, tienes que renunciar a tu padre. Porque ahora yo soy la prioridad. Ahora yo soy el número uno. Tengo que ser el número uno en tu vida. Porque si no, no puedes ser mi discípulo. Jesús es claro. Él mismo está diciendo estas palabras. Él, siempre que venía la gente a Él, veamos que dice grandes multitudes. O sea, Jesús traía grandes multitudes. Las grandes multitudes estaban siguiendo. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, ¿qué pasó con las multitudes? Ay, no, ahí nos vemos. Bye. No, si es así, yo no sigo al Señor. Y se fueron todas las multitudes, todas. Hasta parte de los discípulos que andaban con Jesús se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los 12. ¿Verdad? Y Pedro le dice, Señor, mira las multitudes, se van. ¿Y qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso seguimos al Señor, porque es el único que nos puede dar vida eterna. Más bien el que nos da vida eterna. Por eso estamos siguiéndolo, porque en Él tenemos la salvación de nuestra alma. Eso es lo principal. Esa es la perdición de la cual el Señor nos está librando, y debemos de entenderlo firmemente. El Señor no nos está librando de una economía falsa. El Señor no nos está librando de sentimientos dañados. El Señor no nos está librando, ¿verdad?, de vidas difíciles. Lo que el Señor nos está librando es de la condenación eterna. Y Él mismo lo dijo en su última plática con los apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, le dice a sus discípulos, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, ¿cómo venció al mundo? Muriendo en la cruz del Calvario. Esa es la forma. Entonces nosotros estamos viendo, y las disposiciones que pone el Señor, entonces, ¿qué está pasando? Es esto. Que te llevan a decir, wow, yo no puedo, Señor, pero quiero. En realidad quiero. ¿Quieres? Clama a mí. Pero tienes que echar todo para atrás. Y seguirme a mí. Esas son las palabras del Señor. ¿Quieres la salvación de tus pecados? ¿Quieres que el Cordero de Dios te quite el pecado que está sobre tu vida, por el cual la ira de Dios está sobre ti y en cualquier momento te puede aplastar y hacer trizas y condenarte por toda la eternidad? ¿Quieres ser librado de eso? Solo el Cordero de Dios puede hacerlo. Solo Cristo Jesús puede librarte de la condenación eterna. Solo Cristo Jesús puede librarte del pecado que mora en ti. Y solo Cristo Jesús puede darte salvación. Y eso es por lo que seguimos a Cristo. No seguimos a Cristo porque nos va a cambiar la economía y por seguir a Cristo nos vamos a volver prósperos, porque eso contradice totalmente el contexto de las Escrituras. En el Nuevo Testamento Jesús nunca prometió dinero.
Nunca, no hay un solo versículo donde Jesús prometa dinero a los que le siguen. En cambio, Jesús dice, como leímos aquí, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? No anheles nada de este mundo, solo a mí. Solo a mí. Y esas son las palabras fuertes que el Señor nos pone. Acordémonos que Él le impidió al joven rico tener la vida eterna. Su herencia. Así es, refirió su herencia, sus posesiones, ¿verdad? Porque cuando el Señor le dijo, anda, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No, Señor. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque las posesiones, eso sí no me lo toca, Señor. Y eso era con el joven rico, no sé, con los demás. Cada quien tiene algo que no quiere cederle al Señor. Pero si quieres seguir al Señor, realmente tienes que renunciar a eso, ¿verdad? Hay gente que no es el dinero, hay gente que es el amor por una persona, el amor a su profesión, el amor a sus negocios, el amor a la familia, el amor a muchas cosas que dicen, no. Hay gente que ha dicho, sí, veo que Cristo es la única opción para mí de salvarme, pero si mi familia se entera que soy cristiano, me corren, entonces no. Son ídolos, esos son ídolos. Así es. Y son cuestiones que nos impiden realmente ver esa parte del Señor. La condenación eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está hablándonos el Señor, ¿verdad? Y Juan, entonces Jesús se voltea y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pretenden conseguirme? ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren de mí? Dice aquí un comentarista, dice, obsérvese que no dice a quién buscáis, sino que querían que este Cordero de Dios les quitase el pecado. Buscaban por consiguiente una salvación completa y gratuita y acceso al reino, fuera lo que fuese. Jesús era y es capaz de proveerlo todo. Señor, yo no tengo la fuerza para renunciar a todo, pero quiero renunciarlo, Señor. Quiero hacerlo porque quiero seguirte, ¿verdad? Y el Señor te va a dar esa fuerza, porque en Él, en Cristo, todo es posible. Y es ahí cuando se cumple realmente la Escritura. No cuando muchos dicen que para Dios todo es posible y hablan de llegar a altos puestos y hablan de tener una mansión y hablan de tener, no. El contexto de la Escritura cuando Dios dice para Dios todo es posible, cuando Jesús dice eso, está hablando de la salvación. Claro que para Dios todo es posible, y lo claro, ¿verdad? Pero el contexto de las palabras de Jesús es la salvación, porque cuando este joven rico dice no, porque no quiere renunciar a sus riquezas y se va, Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y qué contestan los discípulos? Entonces, ¿quién puede ser salvo, Señor? Y es cuando Dios le dice, para los hombres, imposible, mas para Dios todo es posible. Y el contexto va enfocado hacia eso. El contexto del cristiano es que yo puedo vivir la salvación y Dios me va a dar el poder para vivirla si creo realmente en Jesucristo. Si creo realmente en Él, entonces Dios va a hacer una obra en nosotros. Dice el comentarista Lenski, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son de una pregunta magistral. Los lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta. ¿Qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. Para nuestro enriquecimiento eterno. ¿Sí? Entonces, a continuación los discípulos responden, ¿qué le dicen? Rabí. Rabí en el arameo, que aunque aquí está escrito en griego y lo vamos a especificar ahorita, que en el arameo que le significa mi grande o el grande, ¿verdad? Estas palabras lo utilizaban los discípulos o los seguidores de los sabios o maestros, ¿verdad? Hacia ellos, les decían rabí, o sea, mi grande, en ese sentido, porque reconocían que eran más que ellos, ¿no? Pero como Juan
le está hablando a los griegos, el Evangelio de Juan está dirigido hacia los griegos, usa la palabra griega para maestro, para que lo entiendan, ¿sí? Para que los griegos entiendan lo que los discípulos están viviendo ahí. Entonces, los discípulos le están diciendo, Maestro Jesús, queremos, no solo, y se los voy a parafrasear rápidamente, no solo queremos un momento contigo, no solo queremos una plática corta, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas. Permítenos estar un rato contigo. Permítenos ir a donde tú estés para pasar un rato de plática contigo porque traemos muchas dudas. Entonces Jesús les dice, vengan, ¿verdad? Vengan y empiecen, como si el Señor los dijera, vengan y empiecen a ver. Y está hablando de un futuro. O sea, de algo que empieza a suceder, pero que se va a ir agrandando en la medida que pasa el tiempo. Es lo mismo que el Señor nos habla a nosotros. El Señor nos dice, vengan y van a empezar a ver que lo que les digo es cierto. Y en la medida que tú vas viviendo la comunión con el Señor y estudiando las Escrituras, vas a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, y entonces tú vas a ir conociendo más a Cristo. Por eso es que Jesús les dijo, vengan y empiecen a ver. Eso es realmente la traducción, ¿verdad? Síganme y empiecen a ver. ¿Sí? Más adelante vamos a ver en el caso de Natanael, que le dice, ¿cómo? ¿Cómo sabías que yo estaba bajo de una higuera? Y le dice el Señor, porque te dije que estabas debajo de una higuera, ¿creíste, Natanael? Cosas mayores que estas verás, ¿verdad? Entonces el Señor nos está hablando que en la medida que tengamos comunión con Él y con su palabra, o sea, en la oración y en la meditación de la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Cristo y vamos a ir conociendo más a Cristo. Eso es mi seguir en Cristo. Pero no se queda, Natanael sí lo sigue. ¿Sí lo sigue? Pero tampoco se queda. ¿Sí se queda? ¿Sí se queda? Fue parte de los 12 apóstoles, Natanael. Entonces, hay apóstoles que casi no se nombran. Andrés casi no se nombra, muy poco se nombra, pero todos tienen una función especial. Todos tienen algo que el Señor, y nos los va a ir enseñando a la medida que vayamos llegando ahí, ¿verdad? Nos va a ir enseñando el Señor que cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Decía por ahí un día, fui a un retiro de jóvenes hace algunos años atrás, y decía un gringo por ahí, Dios no a todos nos llamó a ser generales. Porque si todos son generales, ¿quién va a pelear la batalla? ¿No? ¿Dónde quedan los soldados? Entonces nadie va a querer recibir órdenes. Entonces Dios nos dio, así como en el ejército hay una función para cada quien, ¿verdad? O en el cuerpo, que es la figura más que el Señor utiliza, ¿verdad? Cada parte del cuerpo tiene una función específica. El corazón no hace lo que hace el estómago. Imagínense al corazón digiriendo, pues nos morimos, ¿verdad? Simple y sencillamente nos morimos. Sube el jugo gástrico al corazón y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo y Dios le ha dado esa capacidad para cumplir esa función y el poder del Espíritu para cumplir esa función. Hay partes en el cuerpo, como dice Pablo, que parecen menos insignificantes, que son las más insignificantes, pero que son de gran uso y a las que les ponemos mucha atención y mucho cuidado. Hay partes que parecen que no merecen. Así en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que parece, ¿y ese hermano en qué puede servir? Pues tiene una función para él. A lo mejor su función es crearle paciencia al pastor, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y a unos llamó a Dios a ser ministros, a otros llamó a ser evangelistas, a otros llamó, ¿verdad?, a abrir sus casas, a otros llamó, ¿verdad?, a ser compasivos, a otros misericordiosos, a otros visitar enfermos, a otros a visitar a presos en las cárceles. Y todos podemos ver, y Dios nos dio un don a cada quien. Y nos dio talentos, y vamos a responder a Dios por esos talentos y esos dones que nos dio. Bueno, antes de irnos, cuéntanos el chisme de Martínez de la Ahorita acabamos esto y se los cuento, ¿sale?
Entonces, nosotros vemos que el Señor dice, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Los discípulos vinieron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los bateó, le dijo, no, luego los atiendo. No, fíjense, los voy a atender. ¿Qué buscan? Queremos platicar contigo porque traemos dudas. Jesús sabía su corazón y sabía las dudas que traía, por eso les dice, vengan, les voy a resolver sus dudas que ustedes traigan en su corazón, ¿verdad? Y eso vemos la mirada amorosa del Señor y el cuidado amoroso del Señor, que viene a Él con una actitud realmente humilde, de renunciar a todo, porque estos dos discípulos renunciaron de seguir a Juan. Imagínense, Juan el Bautista, que multitudes lo seguían, ¿verdad? Y Jesús apenas estaba empezando su ministerio, y de repente el que lo están siguiendo multitudes te dice, tienes que seguir a Él, no a mí. Caray, ¿cómo? Si aquel hasta solo va, ¿no? O va con 5 o 4, porque apenas empieza el proceso de llamado a los discípulos. ¿Cómo que lo siga Él? ¿Quién es ese? Pero ellos reconocieron y sabían la autoridad de Juan. Entonces obedecieron, porque si Juan no lo está señalando, es porque hay algo en Él, ¿verdad? Y empezaron a seguir a Jesús por eso. Fueron conscientes de todo eso, ¿verdad? Y bueno, dejaremos para la siguiente clase le he titulado Seguir implica invitar. Seguir implica invitar. Y ahí vamos a ver cómo Andrés es el discípulo invitador. Invita a Pedro, invita a otro, invita acá. Y entonces empieza a hablar Andrés a mucha gente. Y esa es la tarea para la siguiente clase. Les dejo de tarea eso. Invitar. Invite. Es que, hermano, no conozco nada, apenas estoy caminando en el Evangelio. Si en verdad fuiste salvo y Dios ha hecho un cambio en tu vida, solo comparte lo que Dios ha hecho en ti. Esto, no necesitamos teología, compartir una fe sencilla es lo básico para la gente allá afuera. No necesito hablarle, mira, es que la ortopraxis de Dios y que la soberanía y que no sé qué, y un converso se va a quedar así como que... Y la exégesis, porque si aplicamos y exégesis en lugar de exégesis, entonces podemos hacer una diacotonía, y la diacotonía, va a decir el gobierno, ¿de qué me está hablando ¿no? Al contrario, si algo sencillo podemos decir es como Andrés, van a ver a Andrés y lo vamos a desglosar. Andrés, encontré el Mesías. ¿Y quién es? ¿Aquel? ¿Pero cómo? No sé, pero síguele, vete, vamos. No se agobiaban mucho. No se agobiaban ni se metían broncas, no sé, pero vamos a decirle, ven para que lo conozcas. Así era Andrés, ¿verdad? No se metían en broncas teológicas, era, oye, te invito a conocer a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues está allá, ven, te invito a conocerlo, vamos. No le metía mente. ¿Sí? No se metía a dialogar, no, vete, vamos. Así era, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos encontrar y vamos a aprender mucho de Andrés es esa parte, ¿sí? ¿Alguna duda, preguntas aquí? ¿No? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú estás hablando a nosotros y nos estás diciendo, ¿qué estás buscando en mi Hijo Jesucristo? ¿Estás buscando fama? ¿Estás buscando éxito? ¿Estás buscando deseos personales? No lo vas a encontrar en Él. Pero si tú vienes a mi Hijo encontrando la remisión de tus pecados, el perdón de tus pecados, la vida eterna, en Él la encontrarás, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos examinar nuestras intenciones y nuestros deseos por los cuales estamos buscando a Cristo Jesús. Que en realidad estemos buscando a Cristo Jesús por lo que Él es, dueño y Señor de todas las cosas, Señor. Como el único Cordero que quita el pecado que hay en nosotros, Señor. Que nos aparta de ti, que nos hace estar, Señor, bajo tu ira y en cualquier momento en la condenación eterna, si no, Señor, entregamos y creemos realmente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Padre, permite que esta palabra transforme nuestro corazón, Señor.
Si hay un corazón que no ha sido salvado por tu gracia, que sea, Señor, cambiado a través de esta palabra, que sea transformado, Señor, que renuncie, Señor, a cualquier deseo personal con tal de obtener la vida eterna que está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, multiplícala en nosotros y permite que seamos luz a más gente y que podamos atraer más gente, Señor, para que conozca la verdad de tu palabra y pueda ser libre, Señor, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Gracias, bendito Dios, permítenos seguir predicando, Señor, con denuedo tu palabra, con denuedo el evangelio, que no es fácil, Señor. No es fácil predicarle a la gente que tiene que renunciar a sus deseos, que tiene que renunciar a lo que más ama, que tiene que renunciar a su propia vida por seguir a Cristo Jesús, por tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque Cristo Jesús no acepta menos que eso. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, entregarnos así, vivir así el Evangelio y dar testimonio, Señor, a todas las gentes para que puedan conocer a Cristo Jesús, Señor. Y así también, Señor, puedan salir también de esas iglesias que les están predicando un Evangelio sintético, Señor, un Evangelio emocionalista, un Evangelio que no lleva a la vida eterna, que los está llevando a la condenación y que no se están dando cuenta porque no han abierto sus ojos a tu palabra, Señor. Y están siguiendo a un falso Cristo que no los va a salvar, Señor. Te rogamos misericordia sobre ellos. Te rogamos, Señor, que abras sus oídos y abras sus ojos. Te rogamos, Señor, que solo tú puedes cambiar el corazón, que cambies su corazón y que produzcas en ellos un deseo de buscar la verdad, Señor, y que se acerquen, Señor, a un lugar donde se predique bien la palabra de verdad y puedan venir a la vida eterna, Señor, y puedan encontrarse en Jesucristo. Si tú quieres, si a ti te place que vengan a este lugar, y si no, Señor, tú llévalos a otro lugar, pero que escuchen tu palabra, que escuchen tu verdad, que escuchen el Evangelio, Señor, y que se vuelvan a ti de sus malos caminos. Gracias, amantísimo Dios, despídenos en paz, Señor, pero que tu gracia, tu amor, tu misericordia abunde en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, y nos guardes y nos libres de todo mal, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues me fue bien, gracias a Dios. No llegaron toda la gente que nosotros creíamos que iba a llegar, pero sí nos fue bien.